Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos entonces ahora sí al curso de filosofía. Vamos a hablar en esta oportunidad al respecto de la filosofía del siglo XX, ¿ah? A ver, vamos a comenzar por esta rama, por esta corriente conocida como la filosofía analítica. Bien, hay que recordar, jovencitos bonitos, qué cosa implica el análisis como operación del pensamiento. Bien, existen diferentes operaciones del pensamiento. Va, por cierto, ustedes ya saben qué es el pensamiento, lo hemos visto en psicología. Y existen diferentes operaciones, como la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis, la crítica, el razonamiento. Y el análisis es la descomposición de un ente en sus partes más esenciales. Por ejemplo, en la universidad te van a decir, oye, analízame este texto. Pues quiere decir que tú encuentres cuál es la estructura del texto y qué partes tiene, ¿no? Lo descompongas. Pues lo que hace la filosofía analítica, chicos, es descomponer, analizar el lenguaje. Bien, los conceptos los vamos a someter a un análisis. Esa es la labor de la filosofía analítica, ¿ya? Entonces, ese es el por qué se llama de esa manera, por qué se denomina de ese modo. Hace un análisis del lenguaje. Ahora, vamos a ver ciertas características que tiene la filosofía analítica. Bien, características esenciales, lo que debemos de saber, chicos, para el examen de admisión, ¿bien? Y un poco más también, pero generalmente pues acá es lo que se requiere, porque pucha, de esto de acá a mí personalmente me parece más interesante que Hegel, pero igual de intenso, ¿no? Algo así como Kant, que Kant también es intenso, pero tiene buen contenido y o sea, tiene una perspectiva bien chévere, o sea, no es un enredo mental, pero sí requiere de cierta manera fuerza para poderse entender, ¿ya? Entonces, la filosofía analítica, chicos bonitos, nos trae una propuesta teórica bien interesante en base a un descubrimiento o a una invención que se hizo en el siglo XIX, que es el advenimiento de lo que nosotros conocemos con el nombre de lógica matemática. Mira, ¿cómo así, profe? A ver, a ver. Nosotros debemos de diferenciar el lenguaje natural del lenguaje simbólico, ¿ya? Porque estamos hablando acá, vamos a hablar del lenguaje a cada rato, ¿ya? Vamos a diferenciar el lenguaje natural, bien, del lenguaje simbólico, que por contraposición, pues te podrás dar cuenta que es artificial. A ver. Quizás por ahí alguna vez tú has tenido, ¿no? Un contacto con una persona. Asmir, ¿qué tal? Buenos días. Y te ha amenazado por ahí, ¿no? Que para una persona por ahí te ha amenazado, ¿no? Te ha dicho lo siguiente. A ver, quizás ahí está, ¿no? Esa manipulación tóxica que tienen algunas personas y te dicen así, ¿no? Si me dejas, entonces me mato, te dijo, por ejemplo, el manipulador ese. Profe, lo dejé, igual sigue dando vueltas por ahí esa escoria. Bueno, ya, pero, o sea, vamos a analizar el lenguaje, vamos a analizar la proposición que él ha enunciado, ¿ya? Entonces, claro, o sea, ese sería pues el lenguaje natural, ¿no? De decirlo así, llorando, qué cosa, arrodillándose, ¿no? Si me dejas, bien, entonces me mato, dice, ¿no? Entonces ya, me doy cuello, profe. Ya. Pero mira, esto es el dicho en lenguaje natural, con toda su carga emocional y todo eso, ¿no? Ya. Ahora, mira, lo que nosotros podemos hacer es transformar, y ahora te respondo, transformar este lenguaje natural en un lenguaje simbólico, porque podemos ver acá dos afirmaciones, ¿no? Él es el me dejas, que podría ser P, y me mato, que sería en este caso Q. Entonces, la relación que hay entre estas dos afirmaciones es de carácter condicional y pues podremos traducirlo tranquilamente al lenguaje simbólico y sería si P, entonces Q. Entonces te das cuenta que una cosa es el lenguaje natural cotidiano que nosotros utilizamos, que puede estar lleno de ambigüedades también. O si te dice, ¿no? Si me dejas me muero, dice, ¿no? ¿A qué se refiere con me muero? ¿Me pongo muy triste o realmente dejo de existir? Ya, pues puede ser ambiguo, ¿no? Pero en cambio, en el lenguaje simbólico ya no, pues porque es matemáticamente exacto. ¿Ya? Y eso probablemente ustedes lo han visto en aritmética en el tema de lógica proposicional, tablas de verdad. P, B, B, F, F, o sea, es matemática. Y chicos, la matemática, ¿cómo es? Piensen, pues. La matemática es ambigua. La matemática no es ambigua. La matemática es
exacta, es objetiva. Entonces, en ese lenguaje simbólico, matemático, es que los analíticos ven un modelo de excelencia y de perfección, una forma rigurosa de transmitir contenido, ¿ya? Eso es lo que piensan los analíticos. Bien, chicos bonitos. De esa manera entienden ellos cómo debería ser el lenguaje, ¿ya? Así debería ser, mira qué hermoso, qué exacto, dicen pues, ¿no? Ya, todo esto de acá viene desde el amigo Frege, que es el padre ya de la lógica moderna, por si acaso, bien, Frege, ahí está. Y va a pasar a Moore, que es el que dice que hay que analizar los conceptos, y luego viene Bertrand Russell, y luego viene Wittgenstein, pues, ¿ya? Ese es el esquema de transmisión de esto. Y a ver. Entonces, profe, en resumen, a los analíticos les encanta esa lógica matemática que me enseñan en aritmética y que yo no le encuentro el sentido a veces. Sí, eso de BBF, tautología, contradicción, ya. Esa vaina les gusta, ¿ya? Ellos quieren que el lenguaje sea igual de exacto que la matemática, ¿ya? Para poder encontrar, pues, conocimientos certeros. Ahora, la pregunta es aquí, ¿qué rol cumple la filosofía? ¿Ya? ¿Qué rol cumple la filosofía en este juego? ¿Ya? ¿Qué rol cumple la filosofía en este juego? Mira, para empezar, la filosofía desde la perspectiva analítica no debe producir conocimiento, ¿ya? No debe producir conocimiento, sino solamente esclarecer el lenguaje, ¿ya? La filosofía no debe producir ningún tipo de conocimiento, sino solamente esclarecer el lenguaje. ¿Y qué es esclarecer el lenguaje? Diferenciar las proposiciones que tienen sentido de las proposiciones que no tienen sentido, ¿ya? Y vamos a analizar esto, ¿ya? A ver, vamos a analizarlo, ¿ya? A ver, vamos a hacer este ejercicio por acá. Creo que mejor es hacerlo así, ¿ya? A ver. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Mira, Abija está en un costado y al otro costado lo que él más o menos quisiera, ¿ya? Mira. Y ahorita justamente voy a agarrar tu pregunta de ejemplo, Nicolás, para explicar algunas cositas, ¿ya? Voy a agarrar tu pregunta de ejemplo, ¿ya? Bien. A ver, mira, tenemos proposiciones. Ahorita te voy a explicar de qué manera sirve la filosofía, Abigail. Mira, comprendamos esto, ¿ya? Mira, comprendamos esto. A ver, ya. Para empezar, para empezar, esto tenemos que comprenderlo bien, ¿ya? Escucha el ejemplo y deduce qué significado tiene. Mira, quizás en algún momento, chicos bonitos, ustedes se han dado cuenta que lo que dicen las personas, las afirmaciones que hacen las personas, no reflejan fielmente la realidad o no corresponden con los hechos. O sea, mira, por ahí quizás alguna persona ha hablado alguna vez mal de ti, ¿sí o no? Capaz tu ex ha dicho cosas muy feas de ti, incluso cosas que tú nunca hiciste. O sea, ni siquiera que ya, pues una vez, no sé, ¿no? Una vez, qué sé yo, te molestaste, mami, y le metiste un cachetadón y él luego dice que, bueno, pues lo intentaste desfigurar la cara. Ya, quizás puede ser una exageración, pero no, o sea, sí, cosas que nunca pasaron, ¿no? A veces la gente se inventa cosas que realmente nunca pasaron. Entonces, nos damos cuenta que una cosa es lo que se afirma en la afirmación, que en este caso sería la proposición, y otra cosa serían los hechos, ¿no? La realidad. O sea, no es lo mismo la proposición que el hecho. ¿Ya? La proposición es lo que se dice, ¿ya? Lo que se dice, y el hecho es la realidad material. ¿Ya? El hecho es la realidad material. Vamos a poner acá, bien, poner acá. ¿Es objetivo o no es objetivo? Bien, material. Ahora, ¿qué pasa, chicos bonitos? ¿Qué pasa con esto de acá, ya? En el caso de Wittgenstein, ocurre lo siguiente, ¿ya? Él diferencia dos tipos de proposiciones. Las proposiciones que tienen sentido, vamos a ponerle por acá, con sentido, ¿ya? Con sentido.
Y luego le ponemos por aquí las proposiciones que no tienen sentido. ¿Ya? Con sentido y sin sentido. Y ahora mira, tú dirás, ah, ya, profe, las proposiciones que tienen sentido hacen referencia a hechos, claro. Por ejemplo, si yo te digo que esta taza es negra, ¿bien? Esta taza es negra, pues efectivamente estoy hablando de algo que puede existir en la realidad. Estoy hablando de un hecho, ¿no? ¿La taza existe? ¿El color negro existe? Sí. Entonces, tiene sentido. ¿Por qué? Porque hace referencia a un hecho, ¿ya? En cambio, las proposiciones que no tienen sentido no hacen referencia a hecho alguno, ¿ya? No se conectan con ningún hecho, ni, o sea, con ningún objeto material, o sea, ni tampoco con nada que podría existir. Y aquí nosotros tendríamos que diferenciar bien que una proposición puede ser tanto verdadera como falsa, pero el hecho no. O sea, el hecho no es ni verdadero ni falso. O sea, mira, 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 mira. A ver, si yo te digo, tengo por acá, dinero, a ver, este mango de desarmador, ¿ya? Este mango de desarmador. Un tarazo de desarmador no se me ha perdido, pero este mango de desarmador. ¿Es verdadero o es falso? Tú capaz me dirías, profe, es verdadero. No, es que la respuesta es que no es ni verdadero ni falso. El mango simplemente es. O sea, el objeto simplemente existe. Los hechos simplemente existen, simplemente son. Lo que puede ser verdadero o falso es lo que yo afirmo de este mango, la proposición que yo construyo sobre este mango. Por ejemplo, te digo, este mango está hecho de oro, pues no se conecta con la realidad, entonces es una proposición falsa. Te digo, este mango es de plástico. Ah, ya, sí se conecta con la realidad, entonces es una proposición verdadera. Pero sea falsa o sea verdadera, yo estoy hablando de el mango, de desarmador, de destornillador, y debería de considerarse como una proposición con sentido. ¿Por qué? Pero, profe, no es de oro. Sí, claro, no es de oro, pero ¿podría existir el oro? O sea, ¿podría existir un mango hecho de oro? Sí. Existen los mangos desarmadores y también existe el oro. Hay la posibilidad de que exista un mango hecho de oro. Entonces, como estoy hablando de algo que puede existir en la realidad material, que tiene la posibilidad de ser materialmente, entonces esa proposición tiene sentido. ¿Ya? Esa proposición tiene sentido. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a un hecho, a algo que está materialmente en el mundo. En cambio, por ejemplo, si no hablo del mango del destornillador y hablo de el alma, por ejemplo, ¿ya? Hablo del alma. Ya, el alma, por definición, no es algo que sea físico, pues. Es algo que trasciende lo material, que va más allá de lo material. Entonces, si habla de cuestiones inmateriales, dice Wittgenstein, pues no tiene sentido hablar, porque yo nunca voy a poder saber si lo que se dice de esa vaina es verdadero o es falso, si lo que se dice de esa realidad metafísica es verdadero o es falso. O sea, yo no puedo saber si el alma, no sé, por ejemplo, a ver, me hago una pregunta, a ver, una pregunta, a ver, ¿el alma tiene tres partes? El alma tiene tres partes. La respuesta acá es, oye, ¿dónde está el alma para yo verla, no? Para poderla estudiar directamente. Profe, no hay. Claro, justamente el analiticismo que le llaman, a veces la palabra no sale bien, el analiticismo o la filosofía analítica, más fácil, ¿ya? Dice que debemos de hacer referencia solamente a hechos, pues y dice, es bien empírico, recibe una influencia del empirismo, ¿no? Entonces, la pregunta esa de si el alma tiene tres partes, nunca la voy a poder llegar a responder, pues. ¿Por qué? Porque no hace referencia a un hecho material y no tiene sentido, pues, hablar de eso. No tiene, porque no hay algo directamente con qué compararlo. Ni siquiera existe de forma subjetiva, ¿no? Al menos las emociones, por último, ya uno puede responder por sus propias emociones, ¿no? Si bien no son materiales, pero al menos se experimentan personalmente, experiencia interna se llama eso. Pero
¿El alma dónde está? No, el alma no, pues ¿dónde está para yo experimentarla? No se puede experimentar el alma. Entonces, eso es un sinsentido porque no habla de hechos. Bien, ahora veo mi chat. Ahora veo mi chat. ¿Y qué dice? Las proposiciones de carácter metafísico exacto, Jonathan, no tienen correlación con la realidad. Claro, son sin sentido, pues. ¿Por qué? Porque justamente van más allá de lo material, van más allá de lo físico. ¿Cómo se llama aquello que trasciende lo físico? Se le llama lo metafísico. Entonces, para Wittgenstein, de lo metafísico, pues no se puede hablar, ¿ya? No se puede hablar, ¿ya? Y eso lo dice justamente en su primera etapa, que es el Tractatus, ¿ya? Y ahorita vamos a ver cómo es que esto funciona. Entonces, ya, característica de la filosofía analítica, fundamental, ¿cuál es? Que la filosofía no es un saber en sí mismo, sino es el filtro que me permite diferenciar las proposiciones que tienen sentido de las proposiciones que no tienen sentido. ¿Ya? A ver, y analicemos una pregunta, por ejemplo, la pregunta que hace rato me hizo Nicolás. Nicolás me dice, profesor, la diferencia entre la dialéctica histórica y la materialista era más allá del punto de partida, razón universal y el materialismo como inicio. ¿Cuáles más eran esas diferencias? Dice. Ya, ok. La dialéctica, claro, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Mira, el materialismo dialéctico, a ver, o sea, hay que clasificar bien para empezar, Nicolás. Bien, existen el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es la parte más filosófica que te dice que el espíritu es producto de la materia. O sea, es el ser social lo que determina la conciencia del hombre, ¿ya? Y aparte también, el materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico al análisis de la historia. Entonces dice acá, más bien la dialéctica, o sea, la propuesta de Hegel, que es el idealismo absoluto, va a partir de un principio que es la razón universal, y la dialéctica marxista, materialista, va a partir de las condiciones materiales de existencia. Esa es la diferencia, si es que me estás preguntando por Hegel, ¿no? Bien. Entonces dice acá, pero la diferencia entre dialéctica histórica y la materialista, no, es que ambos son dialéctica, dice, ¿no? Claro. O sea, ambos son materialismo. Una cosa es el materialismo dialéctico, otra cosa es el materialismo histórico. No es que sea dialéctica histórica y dialéctica materialista, más bien es materialismo dialéctico y materialismo histórico. Materialismo dialéctico, la base filosófica general, y el materialismo histórico, la aplicación de esa base filosófica a el análisis de la historia. ¿Ya? Por si acaso. Bien, ahí está. Ahora, ya, regresamos a esto, ¿no? Ya, esa pregunta que acabamos de responder, por ejemplo, ¿ya? Esa pregunta que acabamos de responder. Justamente, hablar de las cuestiones hegelianas, hablar de la razón universal, ¿no? Diría Wittgenstein, pues, que como no tiene referencia directa con algo que existe en el mundo material, la razón universal, ¿dónde está la razón universal para agarrarla? Eso es metafísica. Entonces, eso no tiene sentido hablar de eso. ¿Ya? No tiene sentido hablar de eso. ¿Bien? Bien. Entonces, ahí tenemos al gran Wittgenstein y tenemos que su pensamiento es bien interesante porque pasa por dos etapas. ¿Ya? Su pensamiento pasa por dos etapas. Una primera etapa, que es la del Tractatus Lógico-Filosóficos, y la otra etapa, que es la de las investigaciones filosóficas. Y es muy famoso por haberse corregido, por haberse refutado a sí mismo. ¿Bien? Entonces, claro, las palabras son solamente proposiciones, dice Abigail, muy bien. El alma sería el hecho, pero lo que se dice ella sería una proposición sin sentido. No, es que el alma no es un hecho porque no es material, Almendra, ¿ya? El alma no es un hecho porque no es material. Acá estamos analizando, ¿no? El alma tiene tres partes. No, es que onta el alma para yo agarrarla. No es un hecho el alma. Y como no estás hablando de algo que es un hecho, más bien sería un sinsentido. Si hablaras de algo que es un hecho material, pues te pongo hechos materiales, ahí sí tendría sentido la proposición. Bien, buena pregunta la de Almendra. Lo real, lo material, bien, claro, ¿verdad? Porque para Heidegger lo real también es metafísico, por si acaso. ¿Eh? Bien, claro, no confundir lo real con lo material. Estudian lo material, Abigail. La proposición tiene que contrastarse con la realidad, eso viene después. Wittgenstein era positivista, en cierto sentido hace una crítica al positivismo, ya, una crítica al positivismo, pero más que positivista es empirista en este caso. El empirismo más bien influye al positivismo, Ariel.
O sea, a ver, el empirismo va a influir tanto al positivismo como a la filosofía analítica, ¿ya? Analítica. Entonces, no es que Wittgenstein, que es analítico, sea seguidor de Comte, que es positivista. No, más bien ambos son seguidores de Locke, que es empirista. ¿Ya? En eso se parecen, ¿no? En eso se parecen. Y muy buena pregunta, porque me permite hacerte esta diferencia, Ariel. Bien, Abigail, profesor, ¿qué era el cientificismo? Ser fanboy de la ciencia, ¿ya? Ser fanboy de la ciencia. Bien, 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 bien. No, tu perro es un hecho, Yajiro. Tu perro es un hecho. Lo que tú dices de tu perro es la proposición. Yo digo, ¿no? El perro de Yajiro es blanco o el perro de Yajiro es marrón. Ya, eso es una proposición. Lo que yo digo de tu perro así existiendo, siendo él, eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Bien? Y claro, este pensamiento es extraído del Tractatus y justamente ahorita vamos por ahí. Bien, claro. Bien. Claro, todo lo material es un hecho. Tú eres un hecho también, Tania. Yo soy un hecho también. Tú puedes afirmar cosas de mí, ¿no? Puedes afirmar, el profesor Muñante es gay, puedes decir, ¿no? Es una proposición que tú haces sobre mí. Entonces, esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, pues. Bien. Pero igual tiene sentido que tú afirmes eso porque estás hablando de un hecho, ¿no? De algo que existe materialmente. Bien. Bien. En contra del de las lenguas, claro, o sea, decía que el lenguaje tiene que ser purificado. ¿Ya? Decía, y vamos a ver eso, pues vamos a ver que esta es la primera etapa del tractato, ¿ya? Bien, 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 claro. Ujú. Con la experiencia interna o externa, Abigail. Todo lo que captamos con la experiencia interna o externa. Bien, 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 bien. Entonces, la primera etapa de Wittgenstein es fiel a lo que te acabo de decir, porque todo lo que te había dicho era la característica de la filosofía analítica de decir que la filosofía es una actividad aclaratoria del lenguaje y no un saber. ¿Por qué, profe? Mira, vamos a verlo así, ¿ya? Vamos a verlo así, ¿ya? Mira, tenemos diferentes proposiciones, ¿ya? Proposición uno, proposición 2 y proposición N, ¿ya? P1, P2 y Pn, ¿ya? Y estas de aquí tenemos que diferenciar si tienen sentido o no tienen sentido, ¿ya? ¿Tienen sentido o no tienen sentido? A ver, ¿quién es la encargada de hacer este análisis? ¿Ya? Mira, a la suma de proposiciones le vamos a llamar así, ¿ya? Lenguaje, ¿ya? ¿Ya? Muchas proposiciones, ¿ya? Que conforman al lenguaje. Entonces, tenemos aquí a un filtro, ¿ya? Este filtro es la filosofía. Este filtro es la filosofía, ¿ya? Y por este filtro van a pasar las proposiciones. Entonces, solamente sobrevive, imagínate acá, la proposición N, ¿ya? Y si solamente sobrevive la proposición N y la proposición 1 y la proposición 2 han muerto, no han pasado el filtro, han sido eliminadas, ¿por qué será que la proposición N sobrevive? ¿Con qué se estará conectando? ¿A qué estará haciendo referencia? ¿Bien? ¿A qué estará haciendo referencia? La proposición N, para que haya sobrevivido a este filtro que es la filosofía. Ya, te digo, te ayudo. La proposición N sobrevive porque tiene sentido. Y si tiene sentido, ¿por qué es? ¿Por qué tiene sentido? Lo acabamos de ver, ¿ah? Lo acabamos de ver. A ver, respóndeme, pues, para asegurarme que hayas aprendido. Ya no se trata de que tú sepas que yo sé, se trata de hacer que tú sepas. Vamos. No se trata acá de hacer malabares mentales, que wow, cuánto sabes, ¿no? Esas son tonterías. Acá se trata de que el alumno aprenda. Exacto. Bien. Porque hace referencia a un hecho. ¿Ya? Porque, o sea, no es que la proposición sea un hecho, ¿ah? No, no, hace referencia a un hecho, ¿ya? Por ejemplo, este corta uñas, ¿ya? Este corta uñas de acá. Podría decir la proposición, el corta uñas es de hace 50 millones de años. Profe, pero es falso, no tiene sentido, no, pero igual hace referencia a un hecho. Como hace referencia a un hecho, entonces la proposición tiene sentido. Claro, obviamente esta proposición
puede ser tanto verdadera como puede ser falsa, ¿no? Pero ¿existe el corta uñas? Sí. ¿Existen los años? Sí. Entonces, pues, ¿existe el tiempo? Sí, ¿no? Entonces, puede ser que haya sido fabricado hace 50 millones de por una civilización extraterrestre. No sabemos, ¿no? La cosa es que está hablando de un hecho. Sea que lo que diga sea verdadero o falso, no importa. La cosa es que está hablando de un hecho y por eso sobrevive. Entonces, la filosofía es ese filtro, pues. La filosofía ahora es una esclava del lenguaje, ¿ah? La filosofía ahora se ha vuelto el mayordomo, el Peter del lenguaje. ¿Bien? Es una sierva ahora la filosofía del lenguaje. Simplemente sirve para esclarecer qué proposiciones tienen sentido y qué proposiciones no tienen sentido. ¿Ya? Por eso dice la filosofía analítica que la filosofía es una actividad aclaratoria del lenguaje y no tiene el filtro por qué darme ningún contenido. El filtro simplemente sirve para sacar las impurezas. Ya, pues eso es la labor de la filosofía, ¿ya? ¿Ya? Desde la perspectiva de la filosofía analítica. Ahora me dicen, profesor, profesor, las proposiciones sean verdaderas o falsas tienen sentido que no es que la proposición sea un hecho. La proposición, les dije por aquí, chiquitos hermosos, chiquitos bonitos, son diferentes de los hechos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que existe, ¿ya? Lo material, en este caso físico. Por eso les dije hace rato, ¿no? Por eso les dije hace rato. Claro, la proposición puede reflejar fielmente un hecho si es verdadera, sí, ¿no? O sea, la proposición, por ejemplo, la proposición de esta moneda es de 5 soles es verdadera porque refleja, se corresponde en este caso con los hechos, pero no es que la proposición sea un hecho. Una cosa es que lo refleje bien al hecho, a este hecho llamado moneda, y otra cosa es que la proposición sea el hecho. No, 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 eso no es así. ¿Ya? Por eso, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está ahí materialmente. Bien, ahí está. Entonces, recuerden, ¿ah? No es que la proposición sea un hecho, no, porque remite a un hecho, refleja un hecho. ¿Ya? Ok. Una proposición que tiene sentido porque es verdadera, porque va acorde. No, 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 no. No, no es que tenga sentido porque sea verdadera. Repito, y está bien que me hagan las preguntas, chicos, las veces que quieran. ¿Ya? Repito, la proposición tiene sentido porque me habla de un hecho. Sea la proposición, sea lo que yo he dicho, verdadero o falso. Así yo diga que esta camisa es verde, que no es verde, igual tiene sentido. Porque puede existir, ¿existen las camisas? Sí. ¿Existe el color verde? Sí. O sea, es algo que puede existir en la realidad material. Ya, para que tenga sentido, simplemente tiene que tener la posibilidad de existir en la realidad material. Que sea verdadero o falso no me importa. Ya que sea verdadero o falso no me importa. Ya, por si acaso. Bien, chicos. Bien. Según que está, pero vamos a ver de llegar a eso, Jonathan. Bien, bien, bien. Ah, no, Abigail, no. Me dice que no, disculpa, más bien a mí, siempre me pasa, ¿no? Sí, siempre me pasa. Antes me pasaba que me decía que los alumnos que hablaba demasiado rápido, ¿no? Antes hablaba así como batalla de rap, doble tempo, te podía decir, ¿no? Ta, 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 ta. Pero no, es que en realidad no es que me enoje, es que me emociona, o sea, parece, ¿no? Que me enojase, pero en realidad es como que, más bien, como se dice, siento que la vivo, ¿no? Entonces, cuando la vivo, ¿no? Mi manera de expresarme o sea, parece a algunos les parece que estoy molesto, pues no estoy molesto, no estoy molesto. A veces todavía me queda, ¿no? Ahí está, ¿bien? Entonces, no te preocupes, Avi, no te preocupes, estamos todos felices y más bien me gusta que tengan las dudas, me gusta, porque eso significa que estás acá, ¿no? Y más bien me hace feliz saber que estás acá escuchando y no estás metida en el Instagram, eso serían tonterías estar haciendo eso, pues, ¿no? Y eso más bien me hace sentir muy bien que al menos tienen interés en estas cuestiones. Bien, entonces regresamos acá, ya, hay tiempo para hablar de esto. Entonces, ya hemos visto por qué la filosofía es una actividad aclaratoria del lenguaje y no un saber. Ahora sí, metámonos de lleno, así de fondo, de cabeza, en la primera etapa del Tractatus Lógico Filosófico, ¿ya? La primera etapa, ¿ya? El primer periodo. A ver,
En este libro, justamente hace caso de toda la tradición analítica anterior, pues. O sea, ya lo dice tal cual, ¿no? La tarea principal de la filosofía es ser una sierva del lenguaje. Y la tarea principal del lenguaje es representar los hechos del mundo. Mira, vamos a ver, vamos a ver. Habíamos visto, sí o no, que a cada proposición, para que tenga sentido, para que pase el filtro, tiene que corresponderle un hecho. La proposición 1, por ejemplo, hablo de la pared. La pared es de metal. Bueno, ¿existe la pared? Sí. ¿Existe el metal? Sí. No importa, tiene sentido. No importa si sea verdadero o falso, ¿ya? No importa. Igual tiene sentido. Ya, bacán, sobrevive. Proposición 2. A ver, el micrófono del profesor Muñante es rojo. Ya, bueno, igual, así sea verde, ¿no? No importa. Como hace referencia de un hecho, existen los micrófonos, existe el profesor Muñante, pues sí. Entonces, hace referencia a un hecho 2. Claro, este en este caso es verdadero. Bien, y tiene sentido. Ahora, si yo hablo de una proposición N, por ejemplo, que te habla de algo metafísico, ¿no? De las ideas de Platón, pues esta proposición carece por completo de sentido porque no hay un hecho, ¿no? Y como no hay un hecho al que esté reflejando, vamos a ponerle acá un signo de interrogación, pues automáticamente matamos la proposición. Ese es el límite del lenguaje, pues. No hablar de cuestiones metafísicas. O sea, tenemos que eliminar aquellas expresiones que no hacen referencia al mundo. Ya, a este proceso que te acabo de describir, chico bonito, a este proceso que te acabo de describir, mediante el cual nosotros vamos viendo, a ver, corresponde o no corresponde, y borramos todas las proposiciones que no hagan referencia a hecho, le pasamos podador a fuego, las quemamos a las proposiciones que no hablen de cosas materiales, que no hablen de hechos. Ya, a esa vaina nosotros le conocemos como el método de la purificación del lenguaje. ¿Te has dado cuenta? Acá también se ve, ¿sí o no? Acá también atrás en este otro grafiquito se ve que las proposiciones están pasando por un filtro. Ese filtro es la filosofía y solamente me quedan las que hacen referencia a hechos. Ya, pues ahí ya te estás dando cuenta cómo se pasa la motosierra, pues. Entonces, al lenguaje le pasamos motosierra, le hacemos un corte de cabello, ¿no? Lo limpiamos, lo filtramos. ¿Y qué le quitamos, profe? Las proposiciones que no hacen referencia a hechos del mundo. O sea, le estamos quitando todo lo que va más allá de lo físico. ¿Cómo se le denomina aquello que va más allá de lo físico? Se le llama metafísica. Lo físico está bien. La metafísica, nada que ver. Prohibida la metafísica para Wittgenstein. Porque no hacen referencia a un hecho. Hablar de Dios, como Tomás de Aquino me preguntaron hace rato, sí o no. Hablar de Dios, hablar de el mundo de las ideas. El mundo de las ideas de Platón, por ejemplo, ¿no? A ver, imagínate, ¿no? Yo te digo, a ver, el mundo de las ideas tiene una jerarquía. Ya, esa es mi proposición, ya. La proposición P es la siguiente. El mundo de las ideas tiene una jerarquía, una pirámide, ya. Entonces, ¿cuál es la definición de ese mundo de las ideas? Que justamente trasciende la realidad material, ¿no? Trasciende la realidad sensible. No es físico, es metafísico. Entonces, yo nunca voy a poder llegar a saber, dice Wittgenstein, nunca voy a poder llegar a saber si esa afirmación es verdadera o falsa, porque ¿dónde está el hecho para compararlo? No hay un hecho para compararlo. Por lo tanto, no tiene sentido, pues. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y acá, pa, lo borramos, lo eliminamos, lo tachamos. Toda la metafísica, dice Wittgenstein, es un sinsentido. Y al lenguaje más bien hay que vaciarlo, hay que purificarlo, hay que quitarle la metafísica. Entonces, ahí se va en contra de la metafísica, pues chicos bonitos. Bien, bien, bien. Muy bien, Abigail. Esta es la purificación del lenguaje que se da a través de la filosofía. Entonces, ya mira, entonces te das cuenta, mira, te das cuenta que si hay una proposición que no hace referencia a un hecho, entonces automáticamente se elimina, ¿ya? Entonces quedan como que un poquito parejo, ¿no? Entonces, a ver, ya. Yo te preguntaré, mira, yo te preguntaré. Tenemos por aquí el resultado
de haber purificado el lenguaje, ¿ya? A una cantidad, Michi, ¿no? De proposiciones. Te va a quedar una cantidad de proposiciones, ¿ya? Y también te va a quedar, obviamente, una cantidad de hechos. Ahora, la pregunta es, si el lenguaje ya está purificado, ¿ya? Si el lenguaje ya está purificado, a ver, respóndanme, pues, chicos. Si el lenguaje ya está purificado, ya hemos cortado y a cada proposición le corresponde un hecho, y a cada hecho le corresponde una proposición, entonces, ¿qué relación habrá entre la cantidad de proposiciones y la cantidad de hechos? ¿Qué signo le pongo acá al medio? Mayor para acá, menor para acá, ¿qué le pongo? ¿Qué signo le pongo ahí? Entre la cantidad de proposiciones y la cantidad de hechos, ¿qué me quedaría, no? ¿Qué relación habría entre ambos? A ver, piénsenlo, respóndanme. Bien. Hasta con las manos tengo que hablar. Bien. Claro, exacto, ¿no? Claro, no es igual. Claro, sí, pues sí, sí lo es, ¿no? Justamente, claro, muy bien, Abigail. Entonces, claro, es igual, pues, ¿no? Son idénticas en realidad, ¿ya? Si a cada proposición le tiene que corresponder un hecho, entonces, el resultado de haber pasado la podadora es que quede 1-1, pues, ¿no? Quede parejo, ¿sí o no? Porque mira, si habrían más proposiciones que hechos, te quedaría más para la izquierda, ¿no? Y si habría más hechos que proposiciones, tendríamos que, bueno, investigar hasta encontrar todos los hechos, ¿no? Entonces, al final, la cantidad de proposiciones tiene que ser idéntica a la cantidad de hechos, claro. Igualdad, pues muy bien, Jonathan, Almendra, Abigail. Entonces, son idénticas, ¿no? Ya ni siquiera más profundo que igualdad e identidad, ¿no? Pero está bien, igualdad está bien, el mismo concepto casi, ¿no? Pero más extremo todavía. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tengo una cantidad de proposiciones idéntica a la cantidad de hechos. Ya mira, ya, y acá tengo también dos conceptos que tú vas a encajar, ¿ya? A ver, ustedes mismos piensen en esto, ¿ya? Tenemos los siguientes conceptos. Tenemos el concepto del lenguaje y tenemos el concepto de mundo. Tenemos el concepto de lenguaje y tenemos el concepto de mundo, chicos. A ver, entonces, ¿dónde encaja cada uno? ¿Cómo le llamo a la totalidad, a la cantidad total de hechos y cómo le llamo a la cantidad total de proposiciones? ¿Tienes solamente esas dos opciones? ¿Ah? A la cantidad total de proposiciones le llamaré mundo o le llamaré lenguaje. Creo yo que es más efectivo llamarle lenguaje. Bueno, eso dice Wittgenstein también, ¿no? Creo que lo más lógico es que toda la cantidad de proposiciones se le denomina con el nombre de lenguaje, ¿ya? Y a todos los hechos que existen le vamos a denominar mundo. También le llama espacio lógico, Wittgenstein, por si acaso, ¿eh? Espacio lógico le llama, pero bueno. Entonces, tenemos al final que el lenguaje, ¿qué relación? Muy bien, Almendrita. ¿Sí? ¿Qué relación habría entre el lenguaje y el mundo? Pues la misma que entre la cantidad de proposiciones y la cantidad de hechos, ¿no? O sea, tienen la misma forma, tienen la misma estructura, ¿ya? De tal manera que ahora el lenguaje y el mundo tienen la misma estructura. Y ese es el tema central del Tractatus, que el lenguaje y el mundo lleguen a tener la misma estructura, que cada proposición haga referencia a hechos, ¿bien? Que cada proposición haga referencia a hechos, ¿bien? ¿A eso con qué nombre le conocemos? A eso le conocemos con el nombre de isomorfismo, pues.
Iso, igualdad, morfismo, forma, morfé, forma. Entonces, el lenguaje y el mundo tienen la misma estructura, tienen la misma forma. ¿Bien? Tienen la misma estructura, tienen la misma forma. ¿Ya? Esa es la parte más medular, más central del Tractatus. Entonces, me dice acá, ¿no? Brigitte me dice, profe, no todo sin sentido es metafísico. Claro, si no se referencia a un hecho, igual es un sinsentido, ¿no? Bien. Mundo igual hecho, igual, está bien, está bien. Muy bien. Entonces ya hemos logrado el isomorfismo. El isomorfismo es la meta, ¿no? O sea, profe, palabra extraña. Iso, igual, morfé, forma, misma forma que qué y qué. ¿Qué tienen que tener la misma forma? Profe, me preguntarás tú, ¿no? Molesto. Profe, ¿qué tiene que tener la misma forma? El lenguaje y el mundo, papi. ¿Ya? El lenguaje y el mundo tienen que tener la misma forma. Y de esa manera, cada vez que yo hable, cada vez que yo abra la boquita, pues estaré reflejando fielmente la realidad. Cada vez que yo abro la boquita, estaré reflejando fielmente la realidad. ¿Ya? Eso es lo que cree el Wittgenstein del Tractatus Lógicos Filosóficos. Entonces, a cada proposición le corresponde un hecho. No hablamos de tonterías metafísicas, qué asco hablar de metafísica. ¿Eh? O es demasiado grande para los seres humanos hablar de metafísica. Eso es lo que dice pues el amigo, bien, Wittgenstein. Chicos, me está llamando de Administración Central. Por favor, denme un segundito. Me están llamando 2 veces, ya les he colgado. Debe ser importante. Un toque, por favor. Ya, bacán. Era una información muy importante que tenía que entregar. Bien, entonces, profe, el amigo Wittgenstein nos dice lo siguiente, lenguaje y el mundo tiene que tener la misma estructura. Eso lo dice en el Tractatus Lógico Filosófico, ¿ya? A ver, hay dudas, preguntas, me dice, pero, profe, tengo una duda, claro, Almendrita, ¿no que la proposición y el hecho era desigual? Claro, o sea, es que no es lo mismo. O sea, mira, es como que yo te diga, ¿no? A ver, a cada cable VGA, a cada cable de computadora, a cada cable de monitor, tiene que corresponderle una taza, ¿ya? A cada cable de monitor le corresponde una taza. Entonces, si hay más tazas que cables, rompemos las tazas. Si hay más tazas que cables, rompemos las tazas. Entonces, una vez logrado eso, la cantidad, y ahí dice cantidad, no ese Michi, es cantidad, chicos, la cantidad de tazas va a ser idéntica a la cantidad de cables. De esa manera, a cada taza le va a corresponder un cable. El número de tazas será idéntico al número de cables. No es que la taza sea idéntica al cable. No, no, no. A cada uno le corresponde uno. Entonces, de esa manera, cada vez que yo agarro una taza, o sea, cada vez que yo hable, en este caso, que yo diga una proposición, lenguaje, estoy haciendo referencia a un cable. Entonces, no es que el lenguaje sea idéntico, o sea, no es que el lenguaje sea el mundo, no, o sea, no es que sea directamente uno el otro, sino que la estructura, acá dice misma forma o estructura del lenguaje, refleja fielmente la estructura del mundo, ¿ya? La estructura del lenguaje refleja fielmente la estructura del mundo. O sea, cada vez que yo diga algo, va a hacer referencia a algo que existe en el mundo material. Pero no es que lo que yo diga sea directamente el mundo material. O sea, sigue siendo diferente la proposición que el hecho. ¿Bien? No es lo mismo proposiciones que hechos. Pero acá justamente al conjunto de proposiciones, al conjunto de hechos, le hemos dado la misma forma, la misma estructura. Cosa que el lenguaje se vuelve exacto reflejando el mundo. Porque a cada proposición, a cada taza, le corresponde un hecho, un cable.
Entonces, tiene la misma estructura mi colección de cables que mi colección de tazas, pero no es que la taza sea lo mismo que el cable. Aunque mi colección de tazas y de cables tiene la misma estructura. Bien, por eso decimos que hay una relación de identidad, ¿no? Bien, a eso le llamamos isomorfismo. Bien. Bien, bien. Ok, Almendrita. Claro, no solo la cantidad, sino también la estructura. La estructura es lo que interesa. Por eso es morfismo, pues. La forma, bien, que van a tener. Bien, por si acaso. O sea, la forma de mi colección de tazas tiene la misma forma que mi colección de cables. Muy bien, buena pregunta. Y mira, nunca se me había ocurrido un ejemplo así de material y de didáctico, ¿no? Lo voy a apuntar en mi libretita de... Uno aprende a los alumnos, pues. Lo voy a apuntar en mi libretita ahí de Pitágoras que tengo. Y bueno, ahí está, ¿ya? Ahora, profe, pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si tenemos el siguiente escenario? ¿Qué pasa si tenemos más proposiciones, o sea, más cantidad de proposiciones que de hechos? ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos más cantidad de proposiciones que de hechos? Ya, ahí justamente es porque estamos hablando de metafísica, pues. Y acá hay un error. Ya, acá con esto hay un error. Mira, vamos a analizarlo así, ¿ya? Vamos a analizarlo así. Mira, a ver, un problema filosófico. A ver, bótense pues un problema filosófico. A ver, problema filosófico. A ver, tú que ya tienes ya tiempo, ¿no? Tú que ya has llevado varias semanas, tú que ya eres estudiante preuniversitario con todas las de la ley, pues porque ya esta semana 18 de un módulo intermedio, ya algún tiempo de experiencia tienes, ¿no? Tú que, tú que loco, ¿no? Le dices a la, Le dices a la escolar, ¿no? Yo te he visto, ¿no? Te gileas al escolar. Ay, sí, yo estoy en la academia, le dices, ¿no? Y estoy postulando. Ah, wow. Y ella te dice, ¿no? ¿Y qué cursos lleva? Ah, llevo filosofía, le dices, ¿no? Y, filosofía. A ver, deme un problema filosófico, te dice. ¿Qué le respondes, no? A ver, ¿qué posibilidades hay para los problemas filosóficos según Wittgenstein, ah? Bandido. A ver. Ahí está. A ver, no sé, uno cualquiera, uno cualquiera. Uno cualquiera sería, por ejemplo, ¿Dios existe? Ya. Como Dios no está para agarrarlo materialmente, o sea, por definición, por concepto, es supramaterial, supracósmico, o sea, no está en el universo, está por fuera, por sobre del universo. ¿Ya? Entonces, pues no hace referencia a un hecho material del mundo, ¿no? Algo que tenga extensión. Por lo tanto, es un pseudo problema, pues. Es un sinsentido, no es una proposición metafísica. Todas proposiciones de Dios serían proposiciones metafísicas. Entonces, es un falso problema. No podríamos hablar de ello. ¿Ya? Un pseudo problema. Ok. Pero imagínate que tengamos un problema de este tipo. A ver, mm, por ejemplo, ¿por qué es que las personas que tuvieron una infancia feliz tienden a ser sujetos con mejor desarrollo social? Es un problema, es una pregunta, ¿no? Una pregunta válida. O otra pregunta sobre la conducta humana. A ver, por ejemplo, ¿por qué se reporta que los varones tienen tendencias más agresivas? O sea, estadísticamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Bien? Cultural, biológico, ¿por qué? Esa pregunta es resoluble mediante el método de la ciencia. O sea, esa pregunta se lo podemos trasladar, se lo podemos patear, se lo podemos dar a una ciencia. ¿A qué ciencia? En este caso, la psicología. La psicología nos puede responder eso, o la antropología cultural también. O una pregunta, por ejemplo, de cómo está constituido el universo. La física nos lo puede dar, pues. La física nos puede hablar, ¿no? De eso. ¿Cómo se organizan las galaxias? La física nos puede, la cosmología nos lo puede dar. Entonces, un problema filosófico, o bien es un pseudo problema que se tacha, se anula, se borra, se bota, o bien se reduce a un problema científico. ¿Ya? Bien. Entonces, tienes ahí las dos posibilidades, ¿no?
O bien al problema se le reduce a una investigación que el investigador pues, pueda determinar, el psicólogo, el biólogo, el químico, qué sé yo, o bien es un pseudo problema. Entonces, de esta manera, Wittgenstein cree que todos los problemas filosóficos de su época y de toda la historia de la filosofía ya quedaron resueltos, pues porque agarramos el filtro, la podadora, y bajamos hacha y decimos, ya, a ver, tú, ¿hablas de un hecho? Sí, ya, que te resuelve el científico. Así sea algo tonto, no lo sé. Preguntarnos si es que genéticamente el ser humano tiene 99,9% de coincidencia con una mosca. Pero igual, ¿no? Al que le corresponde decir que eso es verdadero o falso es al genetista. ¿Qué responde? Esa es su chamba responder eso, ¿no? Que con nuestros conocimientos básicos de genética podemos decir que es falso, ¿no? Pero igual. Pero igual, tiene que ser él el que lo responda, ¿no? Ya, el encargado. Ya. Es un hecho, ¿no? Problema científico. Y si estamos hablando del alma, del mundo de las ideas, de la razón universal de Hegel, la razón universal, ponte a la razón universal, no, ese es un falso problema, pues, son tonterías. El ser de Parmenides también es un falso, pero es un pseudo problema. Entonces, eso se borra. Entonces, ya de esta manera, terminamos con la filosofía, pues. Porque de esta manera dice Wittgenstein, en el Tractatus Lógicos Filosóficos, que los problemas filosóficos se deben al mal uso del lenguaje. Entonces, simplemente, o los tachas por ser solo problemas, o los vuelves problemas científicos. Una de dos. Y acá justamente es donde Wittgenstein dice, bueno, lo sentimos, pero la filosofía han sido 2600 años de errores. Y desde la perspectiva de Wittgenstein, yo tendría que dar finalizada esta clase en este momento, ¿no? Ven, chicos, todo llega a esto, al final la filosofía se termina suicidando y pues nos vemos la próxima semana, se me cuidan, muchas gracias y hasta pronto. Pero desde la perspectiva del segundo Wittgenstein, las cosas no tienen que ser necesariamente así, ¿no? Ya, y esa es ya la otra etapa de Wittgenstein, ¿no? Su segunda etapa. Pero mira qué radical se pone acá en el Tractatus. ¿Ah? Mira, todo esto para enseñarte que la filosofía analítica volvió a la filosofía una esclava del lenguaje, un filtro del lenguaje, un apéndice del lenguaje, una herramienta del lenguaje, una actividad esclarecedora del lenguaje. Y dijo, pues, ¿no? Que hay que vaciar de metafísica toda la filosofía. Como ya sabes, ¿no? La purificación del lenguaje que te lleva al isomorfismo, que es que haya misma estructura. Ahora, si un problema filosófico existe, o se tacha por pseudo problema, o lo reduzco a la ciencia. Y Wittgenstein se cree esta vaina, ¿ya? Wittgenstein era hijo de millonarios, ¿ya? De su familia, era una de las familias que más plata tenía en Europa. Ya no necesitaba nada. Ya tenía ya todo, aunque renuncia a la fortuna, dicho sea de paso. Bien. Y de lo que iba a estudiar ingeniería aeroespacial, se mete a la filosofía porque se enamora de la filosofía, ¿no? Él iba a ser ingeniero aeroespacial, pero se encontró con Russell, un filósofo muy importante de esa época, y le dijo, no, nada que ver, ¿no? Maestro, hágame filósofo, ¿no? Y pues tuvo buen ojo el maestro en descubrirlo, ¿no? La cosa es que Wittgenstein hace este tractatus, termina según él con la filosofía y se va a hacer maestro de escuela, ¿ya? Se va a enseñarle a los niños. Y justamente, ¿para qué? Para poder encontrar la manera de construir un lenguaje puro desde la infancia, ¿no? Para enseñarles cómo es que deben hablarle a las personas de una manera lógicamente exacta. Pero él se da cuenta, chicos, Wittgenstein se da cuenta de que los seres humanos, ¿ya? No utilizan el lenguaje como él quisiera, que tiene que reflejar fielmente la realidad isomórficamente. Los seres humanos no hablamos de ese modo, isomórfico, lógicamente exacto, simbólico, formalizado. No hablamos así. Los seres humanos, y él se da cuenta y regresa a la universidad de lo que se ha ido a vivir al campo, a ser maestro de escuela. Él regresa y dice, aguanta, el valor del lenguaje no está en su exactitud lógica, porque la humanidad construye juegos de lenguaje. O sea, tenemos problemas que resolver y los utilizamos
Utilizamos el lenguaje para resolver esos problemas. Y a veces lo utilizamos con ciertas reglas, con ciertas normas, que no son las normas de la lógica proposicional de P entonces Q. El ser humano utiliza el lenguaje de otra manera, no para reflejar fielmente la realidad. Por ejemplo, alguien viene y te dice, me morí de miedo. Mañana va a postular gente, ¿no? No sé si alguno de ustedes postulará. Y si es así, no debe pasarte esto, ¿no? Hay gente pues que no ha trabajado su autocontrol emocional, ¿no? Dice, profe, me morí de miedo, ¿no? Pues no es que se haya muerto, ¿no? No es que haya fallecido, no es que haya que irlo a enterrar, ¿no? Nada que ver. Entonces, el lenguaje nos puede servir para cohesionar grupos también. Y su valor está en el uso que le damos, ¿ya? Y ejemplo que me gusta poner acá son las parejas, ¿no? Las parejas son el ejemplo más claro de cómo es que nosotros utilizamos el lenguaje, quizás no de manera lógica, no de manera racional siquiera. A ver, tú por ejemplo tienes tu parejita, ¿no? Tienes, no sé, pues a veces ¿no? Ahí estás con él, estás con ella, así acaramelado. Y de pronto pues no sé, a veces se llaman por animales las parejas, ¿no? O sea, mi pollita, mi osita, mi gatito, ¿no? Mi pandita, ¿qué esto? Mi koala, no sé, qué sé yo, ¿no? Ya, ¿qué animalito habrá sido? ¿Qué animalito serás tú? No, no sé. Imaginando pues que ella sea, ¿no? Tu pollita, es tu pollita, ¿no? Entonces ella de un momento a otro así se desespera, no sé, están así muy acaramelados y te muerde, ¿no? ¡Ah! Te muerde el hombro. Ah, amor, ¿por qué me muerdes, no? Y ella te mira así, con los ojos así brillándole, ¿no? De la enamorada que está, te dice, "Ah, porque pío", te dice, ¿no? Y pues efectivamente, en ese escenario, chicos bonitos, no hay nada de lógica. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que tú lo entiendes. Eso es lo peor. O sea, es que tú le entiendes o sea, sus gestos, sus greñidos, ¿no? Y ahí exactitud lógica, tú le dices, amor, yo te voy a querer después de la muerte. Eso no es lógico, eso no es algo que refleje en hechos, ¿no? No hay algo ahí, pues directamente, ¿no? Amor, yo hablaría con Dios para estar contigo. Onta Dios, o sea, lo que importa ahí es el uso que nosotros le damos, ¿ya? Es un juego normado, ¿no? Sí, claro, ahí está, pues. Sí, pareja, dicen. Bien, 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 bien. Los números, este es un gran debate, Jonathan. Hay muchas, no, es en ese caso, sí, en ese caso, la psicología podría ayudarte con esa pregunta, ¿no? Bien, chicos bonitos. Por eso hacemos sus clases, dice Jonathan. La gente volará. No había eso viene en el examen, mi pollita linda, mi coneja, dice, ah, es Patricia. ¿Qué? No, bueno, nunca le he llamado así a alguien, ¿ah? Bien, 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 bien. Ahí está. Sí, pues, y alto Krish, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Pero en ese momento ellos no sienten cringe, pues. En ese momento ellos están acaramelados. Pues, ¿qué quieres que te diga, no? Bien. No te preocupes. Entre más escupe el cielo, más fuerte te cae en la cara. Bien. Bien, 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 bien. Ok, entonces seguimos. Entonces, Wittgenstein 2, el valor del lenguaje está en el uso que le damos. A ver, hablemos ya, pues hablemos de Chris, por ejemplo. A ver, eh, Mardelli. mm, por ejemplo, las comunidades que utilizan el lenguaje para cohesionarse y de cierta manera identificarse entre sí. Ejemplo de esto, las tribus urbanas. Por ejemplo, los otakus, Mardelli. Por ejemplo, los otakus, ¿no? O las otakus, que ven cosas, por ejemplo, como anime, de diferentes géneros. Shonen también puedes tener ahí, ¿qué otro género? El yaoi, ¿no? Por ejemplo, bien, esa gente que ve es, entonces, quienes no saben de lo que hablo, no van a entender, ¿no? Bueno, yo alguna vez he conversado con gente que es otaku y me han explicado toda la lista de géneros y al menos me acuerdo de algo, ¿no? Pero no es que yo lo sea. Pero al menos has tenido contacto y entiendes, ¿no? Claro. O ¿cómo se saludan? Con Ichiwa, por ejemplo, ¿no?
Alguno dirá también cringe. Profe, me están metiendo. Ya, bueno, no sé. O no sé, pues los rasta, ¿no? Los rastafari que dicen, ya te bendiga. ¿Quién es ya, no? O sea, bueno, es una divinidad que ellos tienen, ¿no? El equivalente a Dios para ellos, ¿no? O la manera que tienen para llamarle a Dios. Entonces, pues el valor está en el uso, ¿no? La cohesión de los grupos también es importante, ¿no? Las colectividades se identifican por el uso particular que le dan al lenguaje, pues, ¿no? Cada comunidad de metalero, de K-popper, de otaku, de rasta, de skater, de aesthetic, de lo que tú quieras, tienen su propia jerga, pues, ¿no? Y eso los cohesiona. Y ahí está el valor del lenguaje. Dice, el segundo Wittgenstein, ¿ah? Que es el de las investigaciones filosóficas. Bien, creo que ha quedado lo suficientemente claro. Bien, creo que ha quedado lo suficientemente claro. Ahora hablemos del existencialismo. ¿Ya? Ahí está. Bien, 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 bien. Mm. Bien. Esto de que no me pero en la calle tiene un comportamiento. Bueno, esas son otras cuestiones, Franco, ¿no? Recuerda que simplemente eso es un ejemplo, ¿bien? Eso es un ejemplo, nada más. Simplemente es un ejemplo, ¿ya? Nada más. Bien. Ya, ok, Nicolás. Sí, ya, también, ya. Pero por favor, sí. Sean tolerantes con todo el mundo, ¿sí? Bien. Ya, tranquilos. Primera regla de la clase de módulo básico, siempre digo, ¿no? No se peguen en el ejemplo. Hemos puesto de ejemplo a un león, no comiencen a conversar si es que el león se ve más bonito con melena, se ve más bonito sin melena, que el león es amarillo, que una vez viste un león en el zoológico. No, si el ejemplo es el león, es simplemente para entender el concepto y no para quedarnos pegados en eso. ¿Ya? Bien, cerramos. Entonces, hablemos del existencialismo. ¿Ya, chicos? Bien. Hablemos del existencialismo. Bien, bien, bien. Esta corriente tiene un precursor que se conoce con el nombre de Martin Heidegger, ¿ya? A ver, Heidegger, profe, sí, él es precursor. A él le preguntan, oye, ¿tú eres existencialista? Y él dice que no. Así que yo le creo a Heidegger y no a otro, porque uno pone, no, Heidegger es existencialista, él dice que no. Así que yo le creo al mismo filósofo. Bien. Entonces ya, ¿qué es lo que hace Heidegger? Mira, lo que hace él es volver a hacer ontología otra vez. O sea, si es ontología, a ver, respondan pues. Ontología, ¿qué es lo que estudia? A ver, la ontología, ¿qué es lo que estudia, chicos bonitos? ¿Mm? ¿Qué es lo que estudia la ontología? A ver. El ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, algunos se preguntarán, ¿no? ¿Qué es el ser? Recuerden sus clases, muy bien, Beiner, muy bien, Breider, perdón, Carol, Tania, Jonathan, todos chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Maricielo, excelente, Maricielo, muy bien. Ustedes se preguntarán otra vez qué es el ser, ¿no? Se los he enseñado, pero bueno, es el fundamento de la realidad. O sea, el ser es lo que hace que existan los entes. Ya, mira, tenemos entes de todo tipo, ¿no? Materiales y inmateriales, ¿no? O sea, ¿qué es un ente? Tú no digas que es una cosa, no, no. Un ente es todo aquello que tiene existencia particular, ¿ya? Particular. ¿Tu admiración por tu artista favorito existe? Sí. ¿Se puede agarrar? No, pero existe tu admiración, ¿sí o no? Sí, profe, yo lo admiro, ya. Ok. Es un ente. ¿Esta taza existe de manera particular? Sí, existe. Ok, es un ente. Yo existo de manera, sí, soy un ente. Entonces, lo que le da fundamento, realidad y existencia a todos los entes es el ser. Ahora, ¿qué es lo que dice Heidegger? Que los humanos nos nos hemos olvidado de la pregunta por el ser. Dice, hemos olvidado los humanos el estudio del ser por centrarnos solamente en los entes. Y específicamente en qué entes, el ente material. Aunque existe el ente inmaterial, o sea, esto es toda la metafísica, pues, ¿no? Existen los entes metafísicos, ¿ya? También existen los entes materiales
materiales, físicos justamente, y de estos de acá, los que más predilección le dan al ser humano, los que más predilección tienen los seres humanos, es pues estas cuestiones tecnológicas, ¿ya? O sea, Heidegger vivía en la época de la radio y de la televisión también, de las invenciones de eso, ¿no? Era la novedad, la radio y la televisión. Podías escuchar noticias que habían pasado al otro lado del mundo, ¿no? ¡Wow! Ver las imágenes a la distancia, ¡wow! Pero es que de verdad, o sea, de verdad sí es guau en esa época, era recontra guau, ¿no? Entonces, entonces, los seres humanos se han centrado solamente en estas cosas y nos hemos olvidado de la pregunta por el ser. ¿Ah? Y esto ya es producto de 2600 años de ontología fallida. Entonces, lo que hace Heidegger es tratar de refundar otra vez la ontología. Y él dice, ¿no? Antes de preguntarnos por el ser, o antes de responder a esta pregunta por el ser, yo primero debería de identificar quién es el que se hace la pregunta por el ser. ¿Quién es el que se hace la pregunta por el ser? ¿El perro? ¿El gato? ¿El león? ¿Tu celular? ¿Tu máquina que tanto adoras es la que se hace la pregunta por el ser? No. El único ente, el único ente que se hace la pregunta por el ser es el hombre, es el ser humano. Es la humanidad la que se hace la pregunta por el ser. Es el ser humano. Entonces, a ese hay que estudiarlo, pues. ¿Eh? A ese hay que estudiarlo. Al que se hace la pregunta por el ser. ¿A quién? Al humano. Entonces, primero hablo del ser humano y luego hablo del ser. Es por esto, es por esto que la ontología presupone una antropología. O sea, primero tengo que analizar al que se hace la pregunta por el ser y luego ya responderé que esto va a caer ser, ¿no? Ya, ¿y cómo le llama el que se hace la pregunta por el ser? ¿Quién es el que hace el Dasein? Profe, ¿qué es eso? Dasein. Ya. Es el ser humano. Este Dasein es el ser humano. Pero ¿qué significa esa palabra Dasein, profe? Ya, significa el ser ahí. ¿El ser ahí dónde? El ser ahí en el mundo, pues. Por eso que utiliza esa palabra, ser ahí. O sea, no es el ser en abstracto, el ser humano o la humanidad en abstracto, como los ilustrados querían, ¿no? En abstracto, la humanidad, no. Es el ser humano cotidiano. ¿Bien? El hombre es un ser ahí en el mundo, con preocupaciones cotidianas. Está ahí en el mundo, pues está el ser que está ahí en el mundo. Y esas preocupaciones cotidianas son las de cualquiera, ¿no? Que tiene que comer después de terminar su clase, que está ocupada, que tiene que ir a recoger a su hermanito al colegio, qué sé yo, preocupaciones cotidianas como tú, como yo, ¿sí o no? Entonces, no hace un análisis, pues, así, digamos, de una perspectiva, ¿no? Universal, así, de corte ilustrado, aunque encuentra una característica que comparten todos. Más bien, justamente, nos damos cuenta de esto, ¿no? Nos damos cuenta de que todos nosotros acá, chicos, es un ejercicio que siempre digo, ¿no? Todos nosotros acá podemos tomar múltiples caminos, ¿ya? ¿En qué nos vamos a convertir? No sé, ¿no? Bueno, mi proyecto es algún día convertirme en profesor universitario. Eso quiero lograr, ¿no? Es una meta que tengo, un sueño que tengo, ser profesor universitario. Enseñar ética y epistemología en la universidad. Ya. Pero capaz, quizás, no sé, ¿no? Algo pasa, qué sé yo, ¿no? Bien, quizás me decanto más por las cuestiones crematísticas, o sea, capaz me decanto más por el negocio, ¿no? Bien, y dejo algunos salones nada más para dictar, o qué sé yo, pues capaz por ahí me vuelvo psicólogo también, que me interesa mucho estudiar psicología, capaz me pica la mano, me meto a estudiar psicología y ya de ahí no paro, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Bien. Ya sabes, pero ya como carrera oficial, ¿no? Porque he llevado cursos, pero no de manera, pues, certificada, ¿no? Sí, sino simplemente yendo con el profe a aprender, ¿no? Para poder saber. O tú te convertirás en abogado, doctor, médico, ingeniero, poeta, qué sé yo, pues, ¿no? Empresario, qué sé yo, abres tu OnlyFans, te vuelves pro player, no sé, ¿no? Streamer. Pero independientemente del camino que nosotros tomemos, ¿ya? Independientemente del camino que tú tomes por ahí,
¿Ya? Bien. Todos, absolutamente todos los que están conectados, presentes en esta clase, en este momento, a las 12:45 del viernes 14 de octubre del 2022, para las 12:45 del 14 de octubre del 2172, mira, 2172, ya, vamos a poner acá, 2172, 150 años de acá. Todos los que estamos acá en este momento habremos llegado al último de nuestros días. Habremos llegado a la muerte. Nadie de los que está acá presente se va a escapar de esto. ¿Ya? El hombre es un ser para la muerte. Eso es lo que nos dice Martin Heidegger. ¿Bien? El hombre es un ser para la muerte. Y sí, pues efectivamente, ¿no? No es que nuestro propósito sea morir. No es que ese sea el propósito. Esa es la posibilidad que todos compartimos. Es la posibilidad que imposibilita las demás posibilidades. Eso dice Heidegger, ¿no? La posibilidad que imposibilita las demás posibilidades. Porque hasta el último día tú puedes hacer algo, ¿no? Capaz ese día te conviertes, no sé, al cristianismo, no sé, o algo así. Entonces puedes cambiar, ¿no? Pero una vez que llega la muerte ya no puede ser nada más, pues, más que un muerto, ¿no? O sea, todos acá en algún momento vamos a ser un muerto, ¿no? Claro, obviamente todos morimos. Bueno, pues eso ya le pone frase poética, ¿no? El nacer sería un acto suicida. Puede ser, ¿no? O sea, pero no es que Heidegger te diga que por eso tienes que matarte, ¿no? A eso no hace referencia, ¿ya? No es que, ya, pues entonces si soy un ser para la muerte de una vez muero. No, más bien al contrario. Si tú reconoces que eres un ser para la muerte, te das cuenta, ¿bien? Te das cuenta que tienes un tiempo limitado, que tienes un tiempo finito. Y de la reencarnación, justamente él dice que no, hay, o sea, no, bueno, al menos no sabemos, ¿no? O sea, no se puede saber. Y él está hablando para un hombre de la época, ¿no? Bien, claro, porque, mira, si tú tienes una creencia religiosa, mística, victoria, por ejemplo, como la reencarnación, o en todo caso, ¿no? El irse al cielo después de la muerte, que es una forma bien bonita de resolverlo, de resolver este problema que se tiene de la muerte, bacán, ¿no? Chévere. Bien. Pero más aún todavía, si es que no tenemos esta creencia en una vida después de la muerte, sea por reencarnación o que el alma siga, es que nosotros deberíamos de percatarnos que nuestro tiempo en este mundo es limitado. Y así yo crea, por ejemplo, sea un devoto cristiano, igual el tiempo que tengo en la tierra es un tiempo de prueba. Y también si creo en la reencarnación, el tiempo que tengo en la tierra es un tiempo de prueba para ver si merezco reencarnar en una cucaracha o en un ser humano, quizás pues con por ahí ciertos beneficios, ciertas ventajas, ¿no? O si merezco irme al cielo, merezco ir al infierno. Porque una vez que mueres, ya se cierra, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Si no te arrepentiste de tus pecados, pues irás al infierno, ¿no? O si no te portaste bien, el karma hará que reencarnes en una cucaracha. La cosa es que el tiempo de vida que tenemos es finito y más profundo todavía si crees que no hay nada, porque si crees que no hay nada, ahí termina todo. Entonces, eso nos lleva a plantearnos dos posibles existencias, pues, la auténtica y la inauténtica. La auténtica es la que reconoce con valentía que esa es nuestra condición humana y de cierta manera no nos vamos a centrar solamente en los entes, pues, sino que vamos a vivir de tal forma que valga la pena, pues, de tal forma que esto valga la pena. También Heidegger hace un ejercicio mental con la reencarnación, citando a Nietzsche. Nietzsche tiene un texto, en la Gaia Ciencia está, no me acuerdo exactamente de qué parágrafo, está en la Gaia Ciencia, creo que es el 323 por el parágrafo 300, por ahí más o menos, donde dice, imagínate si una entidad muy poderosa, no buena, no mala, poderosa, se te acercase y te dijese que todo lo que tú has vivido va a volverte a pasar una y otra y otra y otra vez, sin tú ser consciente de eso, pero vas a volver a experimentar lo mismo. La pregunta es, ¿qué le dirías, no? Si le dirías, maldito seas, te estás condenando, es porque tu vida no te gusta, porque no estás viviendo una existencia auténtica. Y si le dirías gracias por volverme a dar este gozo
infinitas veces, pues es porque tu vida sí te está gustando. Entonces, hay que vivir, diría Heidegger, de tal manera que uno pueda tomar de buena gana ese decreto que te acabo de decir. Eso es la existencia auténtica, pues. No centrarse en los entes, ¿no? Bueno, eso es lo que él propone, ya, eso es lo que él nos dice. ¿Sí? Sí, y estaba completamente en contra, ¿no? ¿Sí? Es que él decía que era ontólogo, ¿no? Sí, sí, claro, Jonathan, justamente, mira, él critica qué cosa, él critica el centrarnos, él critica el centrarnos mucho en las cosas, en los entes materiales. Justamente esto de los entes materiales, podemos ver que hay un materialismo. Y lo que hace Heidegger, ya que tú me lo preguntas, loco, y la pregunta es esta, para quienes ven el video, Heidegger era partidario del nazismo y eso influyó en sus filosofías y toma de Grecia y de Alemania. Y sí, pues, justamente. O sea, Heidegger dice que la época actual en la que él vive es materialista, ¿ya? Hay materialismo. O sea, todo gira en torno a lo económico, ¿ya? Pero, bueno, o a las condiciones materiales de existencia, ¿ya? Ahora, de este materialismo hay dos versiones. El materialismo marxista, comunista, los rojos, y el materialismo también de los gringos, el capitalismo, que también centra todo en cuestiones económicas. Pero eso no es lo más importante, dice Heidegger, pues porque nos hemos centrado solamente en los puros entes materiales, en las cosas, nada más. Cosas, 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 cosas. Y lo interno, esa necesidad de creencias, las creencias son metafísicas, dice Heidegger, ¿no? Schopenhauer también decía, el hombre tiene una necesidad metafísica, tiene una necesidad de creencias, de ir más allá, de saber más cosas. No todo es tan fuerte, pero al menos tiene necesidad de creer en algo. Por eso que hay religiones también, pues, porque satisfacen la necesidad de creencias. Entonces, eso inmaterial se ha dejado de lado, dice. Y Heidegger dice que el pueblo alemán es un pueblo metafísico, a diferencia de el materialismo comunista soviético ruso y del capitalismo norteamericano. Y es por eso que se adscribe a este movimiento nacional socialista, creyendo que el movimiento nacional socialista iba a ser también crítico con el materialismo. Lo que no se dio cuenta que el líder militar y político también iba a caer en eso del materialismo. ¿Por qué? Porque la producción industrial era necesaria para la maquinaria bélica nazi. Entonces, Heidegger se decepciona de eso, pues, ¿no? Dice que es otra vez la misma vaina, ¿no? O sea, Heidegger pues creía que el pueblo alemán era un pueblo metafísico y razón no le falta porque de cierta manera, después de los griegos, los alemanes son los que más metafísica han desarrollado, los que más filosofía han hecho, pues. ¿Ya? Entonces, de que influye esto de acá, claro que influye, ¿no? Porque él hace una crítica a todo esto en Occidente, ¿eh? Pero a él le interesa, más que nada, al final de cuentas, hablar pues de cómo es que se ha perdido esa pregunta por el ser por centrarnos solamente en los entes. Bien, bien. Y ahí está, pues. Ahora, ahora, Jean-Paul Sartre, ya, este es representante del existencialismo ateo, ¿ya? Él es ateo, o sea, él parte de que Dios no existe, ¿ya? De eso parte, o sea, esa es su premisa fundamental, ¿ya? Dios no existe. Y de eso deduce lo siguiente, ¿ya? De eso deduce lo siguiente. ¿Qué es lo que dice acá Jean-Paul Sartre? La existencia precede a la esencia. O sea, que primero el ser humano existe y luego tiene una esencia. Hay que diferenciar en este caso, para entenderlo bien, el ser en sí y el ser para sí. ¿Ya? Mira, el ser en sí es cualquier cosa material. El micrófono, ¿tiene una esencia? Sí, que la dio su fabricante, su creador. ¿Cuál es su esencia? Captar la voz y transmitirla digitalmente. Ya, esa es su esencia. La cosa es un ser en sí. Pero el ser para sí es aquel que no tiene esencia. La humanidad no ha tenido un creador, dice Jean-Paul Sartre. No hay Dios, pues. Como Dios no existe, no hay alguien que le haya dado propósito específico, sentido específico a toda la humanidad y a cada hombre en particular. Entonces, el ser en sí, la cosa, la taza, por ejemplo, ser en sí, ya da su función determinada.
Pero en cambio, el ser para sí, que es el ser humano, no. El ser humano no, dice Jean-Paul Sartre. ¿Ya? El ser humano no. Entonces, el ser humano, como no tiene esencia, porque no hay Dios que se le haya dado, está condenado a ser libre. Y eso le genera angustia, pues. La angustia de elegir, la angustia de decidir, ¿ya? El hombre está condenado a ser libre, dice Jean-Paul Sartre. Entonces, no hay una esencia y cada uno es pura libertad, pues pura indeterminación, nada más. Entonces nos damos cuenta, dice Sartre, de que las cosas en sí mismas no tienen valor, no tienen sentido. A ver, por ejemplo, tú estás pasando por ahí, Dios no quiera, ¿no? Pero ves un perrito muerto en la pista atropellado. Pucha, pobre perro, dices, ¿no? Te da un poco de pena, por los perros en general. Pero si ves que a tu mascota la han atropellado y ya está tendida en la pista, pues vas a llorar como una Magdalena. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tu perro genera esa reacción en ti o generaría esa reacción en ti? Profe, porque tengo un vínculo, porque es mi perro, porque lo quiero. Exacto. Tú le has dado el valor, no es que tenga valor en sí mismo. Claro. Ese objeto tan especial que guardas con tanto cariño en tu cajón, por ejemplo, que es recuerdo de tal cosa. ¿Qué especial tiene? Fue producido en masa, probablemente en una fábrica china o al por mayor en algún lugar. Pero tú lo guardas, ¿por qué? Porque tú le diste sentido, tú le diste valor. Entonces dice Sartre que el hombre es el que le da valor y sentido a las cosas, ¿no? ¿Bien? Las cosas no son valiosas en sí mismas, ni tampoco las personas, dice, ni tampoco la vida. Ya, el darse cuenta de que el ser humano le da valor a las cosas y que la vida en sí misma no tiene valor, no tiene sentido, esa sensación de pesadumbre del existir, ya, eso es lo que se le conoce con el nombre de la náusea. Entonces, Jean-Paul Sartre siente náuseas de estar vivo, pues. Esa sensación de pesadumbre, ¿ya? Es una sensación de pesadumbre, ¿bien? Claro, nosotros no tenemos esencia, dice Brigitte, nosotros, porque no hay Dios, pues. Como Dios no existe, no ha habido alguien que le haya dado su sentido a la humanidad. Entonces, Jean-Paul Sartre es el principal exponente de ese grito del hombre moderno de que la vida no tiene valor, de que la vida no tiene sentido, pues. Claro. Ahora, ¿se puede salir de eso? Diría Sartre. Tú mismo tienes que darle el valor, tú mismo tienes que darle el sentido, pues. ¿Ah? La cosa tampoco es quedarse atorado acá, ¿no? ¿Bien? Tampoco te vas a quedar atorado ahí, ¿no? No, pues ya tú decides, pues, ¿no? ¿Tienes una creencia religiosa? Bien, pues vive esa creencia religiosa. Que para Jean-Paul Sartre no, pues para Jean-Paul Sartre más bien eso estaría mal, porque si él es ateo y antiteísta, no, la religión no. Pero yo sí te digo, ¿no? Tienes una confesión, vívela, pues, ¿no? Pero vívela bien, ¿no? Cumple con tus preceptos. O alguna creencia filosófica, eres estoico, no sé, pues lo que sea, un ideal, ¿no? Porque si no, vamos a vivir en eso, ¿no? Nada tiene valor, nada tiene sentido. Hay que hablar de los ideales trascendentes, ese es el proyecto de vida, pues, ¿no? Como siempre digo, hay que participar de propósitos que sean más grandes que uno mismo, propósitos más grandes que tú mismo, que trasciendan, que te den una meta, un objetivo, un ideal trascendente, algo al menos a lo que aferrarte. Cada quien tiene sus propios ideales trascendentes. Hay que saberlos identificar o hay que saberlos generar o crear en todo caso, pues. Bien, bien, chicos. Claro, por ejemplo, en mi caso yo siempre lo digo, ¿no? La lucha contra la ignorancia, ¿bien? La lucha contra la ignorancia. Y eso se puede manifestar de múltiples maneras, ¿no? Por ejemplo, soy profe, ¿no? Para empezar, lucho contra mi propia ignorancia, uno, para empezar por eso, y dos, contra la ignorancia ajena, ¿no? Primero me desasno yo y luego trato de desasnar al resto, pues. Bien, chicos bonitos, entonces eso ha sido justamente la parte del existencialismo, ¿ya? Bien, eso ha sido la parte del existencialismo. A ver, voy a leer sus comentarios. ¿Qué dice por acá? Bien. Claro, o sea, esencia es, en este caso, aquello que te diferencia de los demás, ¿no? Y en este caso, sí, en este caso se entiende esencia como propósito, ¿bien? En este caso específico. Pero la esencia es lo que diferencia algo del resto, en general, ¿bien? Claro, uno mismo le da sentido al existir. Bien, chicos bonitos. A ver, y pues, para quienes quieran saber algo adicional de esta etapa,
tenemos que en el siglo XX también se desarrolla epistemología, ¿ya? Y se lo dejo pauteado antes que se quiten, no se quiten, ¿ya? Mira, en el siglo XX también se desarrolla epistemología, o sea, eso es teoría de la ciencia, por si acaso, y es importante, ¿ya? No se preocupen, cuando hagamos la clase entera de epistemología, lo vamos a ver, hablar de Popper, ¿ya? Bien, del Círculo de Viena y de Popper, pero hay que saber algo acá rápido nada más el día de hoy, y es que el Círculo de Viena propone la verificación de los hechos, ¿ya? La verificación. O sea, si yo digo que esta tasa es irrompible, hay que verificar para ver si es que realmente eso es verdadero o no. ¿Ya? Verificación. En cambio, Popper, y acá les dejo las diapositivas, no soy mezquino en eso, siempre les dejo algo más. Popper nos propone la falsación. O sea que más bien yo debería de tratar de refutar esa afirmación. O sea, profe, por ejemplo, si yo digo que todas las garzas son blancas, nunca voy a poderlo verificar al 100%, pues. ¿Por qué? Porque tendría que ser Dios, ¿no? Para verificar que todas las garzas sean blancas. Para todos los X son Y, no se puede verificar. Pero sí puedo buscar un contraejemplo, ¿no? O sea, una garza no blanca. Un contraejemplo. Puedo buscar una garza que sea roja, por ejemplo, y ya ese enunciado ya lo he falsado, ¿no? Entonces, Popper dice que la ciencia, más bien, cuando es ciencia, admite contraejemplos, pues, ¿no? En cambio, cuando no es ciencia, se cierra. No, yo no quiero que me refuten. No, yo tengo la verdad absoluta. La ciencia no trabaja así, dice Popper, ¿no? La ciencia acepta, si hay una mejor evidencia, tráela. En cambio, la falsa ciencia, la pseudociencia dice que no, que la pseudociencia dice que nada que ver, ¿no? No, si me refutaste eres malo, no, te odio, ¿no? Y de ejemplo de eso pone al psicoanálisis y al marxismo. De eso vamos a hablar más adelante, no se preocupen. Pero ahora sí, ya es tiempo de que se retiren a almorzar. Yo también, chicos, nos vemos. Como siempre, es un gustazo. Conmigo hasta acá. Se me cuidan. Muchas gracias y hasta pronto.